que dé cuenta, valga la redundancia, de la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Proyecto de ley iniciado en moción de la diputada señora Pérez, doña Marlene, que modifica la ley 20.370, General de Educación, para sancionar a padres y apoderados cuyos hijos o pupiles participen en hechos constitutivos de acoso escolar. Comunicación del secretario general de la Cámara de Diputados, la cual comunica que la diputada Paula Olmos Contreras reemplazará en forma permanente en esta comisión al diputado Cristian Contreras Radovich. Oficio del director de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante el cual remite una minuta de asesoría técnica parlamentaria elaborada por la Biblioteca que presenta una síntesis de las principales leyes analizadas por la Comisión de Educación durante el periodo legislativo anterior, así como un detalle de los proyectos que al 11 de marzo de 2026 se encuentran pendientes de discusión en la Comisión. Correo electrónico del cofundador y director comercial de Alma IA Spa, señor Cristian Rivas, a través del cual solicita audiencia con la Comisión para presentar esta solución chilena que ayuda a los equipos escolares y sostenedores, incluidos los SLEP, a pasar de la intención a la acción en convivencia escolar y bienestar socioemocional, con menos carga operativa, más prevención, más trazabilidad y mejores decisiones con información en línea. Sostiene que hoy las señales de malestar muchas veces no se ven a tiempo, los equipos de convivencia operan con sobrecarga y los registros quedan dispersos, lo que dificulta responder con oportunidad y con evidencia. Esta plataforma aborda este cuello de botella con un enfoque operativo y medible. Esto a la cuenta, presidente. Señoras y señores diputados, se ofrece la palabra respecto de la cuenta, y solo de la cuenta. Si no hay palabras, vamos a entrar a la orden del día. Esta sesión ordinaria tiene como objeto recibir a la señora Ministra de Educación, María Paz Arzola González. Bienvenida, señora Ministra. Quien expondrá acerca de las políticas públicas y prioridades legislativas que implementará el gobierno en materia educativa, entre otros antecedentes que puede aportar a esta comisión. Le damos la bienvenida también a quienes le acompañan. La señora subsecretaria de Educación Superior, sea usted muy bienvenida a esta comisión. Lo propio a la subsecretaria de Educación Parvularia. Y por cierto, también le damos la bienvenida, y yo espero que la señora ministra presente a todos y cada uno de los asesores del gabinete, de tal manera de que todos podamos conocerles, porque creo que vamos a tener un trabajo durante estos 4 años muy, pero muy intensos en esta comisión. Segundo. Señor diputado Santana, antes de dar la palabra a la señora ministra. Sí. Presidente, por una cuestión de orden, quería solicitarle que usted estableciera como presidente de esta comisión un tiempo de exposición para la ministra y sus subsecretarias, para que eso esté regulado y el resto de los parlamentarios podamos hacer las consultas, dado que hay harto interés en poder iniciar un debate en esta comisión. Entonces le pediría si es que usted puede, como presidente de esta comisión, establecer un tiempo de exposición para que la exposición del Ejecutivo no se prolongue y no podamos hacer preguntas, cuestión que ha pasado en otras comisiones. Presidente, le vamos a dar todas las facilidades que la señora ministra y las subsecretarias necesiten para exponer, como también tenga presente, diputado, que haré lo propio para que todos y cada uno de los diputados tengan el tiempo suficiente para preguntar y argumentar respecto de los antecedentes que aquí se nos van a entregar. Tengan la certeza de que vamos a hacer nuestros mejores esfuerzos para que sea una comisión en donde todos tengamos la oportunidad de poder participar con los planteamientos que estimemos. Señora ministra, sin más, y antes de que haga uso de la palabra, sea usted muy, pero muy bienvenida. Y tenga la certeza que en esta comisión vamos a hacer, por cierto, nuestros mejores esfuerzos para que tengamos un trabajo que permita tener la mejor educación posible para nuestros alumnos a lo largo del país.
Le deseo mucho éxito en su gestión porque si a la ministra le va bien, a la educación le va a ir lejos mejor. Sea bienvenida y tiene usted la palabra. Muy bueno, por su intermedio quisiera saludar a todos los diputados de esta comisión y agradecer la invitación a poder participar de esta sesión para contarles cuáles son las prioridades del Ministerio en este periodo. Presidente, usted me pidió presentar a mi equipo, no sé si después o si lo hago ahora que tengo. Ya, bueno, además de la subsecretaria de Educación Parvularia, María Cristina Tupper, subsecretaria de Educación Superior, María Fernanda Valdés, perdón, nos acompaña, bueno, acá José Tomás Lira, jefe de gabinete de la subsecretaria de Educación Superior, José Manuel Astorga, asesor legislativo, Santiago Montiel, también del equipo de asesores, Fernanda Álvarez, también del equipo legislativo, que va a estar, de hecho, acá en la Cámara de Diputados, como parte de nuestro equipo. Y Felipe Cerey, que es nuestro jefe de asesores. Como verán, venimos con el equipo prácticamente completo porque nos interesa mucho la labor que se realiza acá. Y antes de comenzar, bueno, que tenemos la mejor de la disposición para escucharlos, para estar comunicados y poder ir también trabajando. Nosotros tenemos nuestras prioridades, pero naturalmente que para nosotros es muy importante también escuchar cuáles son los temas de interés de ustedes y así poder ir avanzando, como decía el presidente, con los temas que le interesan al país en materia de educación. ¿Desde dónde partimos? Añadimos una lámina para mostrar la situación financiera base del Ministerio de Educación, que de alguna manera es la que nos encontramos y que es lo que nos circunscribe en las prioridades que nosotros hemos definido. Una cosa es tener prioridades, digamos, ex ante, y otra cosa es cuando esas prioridades tienen que insertarse en la realidad del ministerio al que llegamos, ¿ya? Y aprovecho también de mencionar al subsecretario que viene llegando, Daniel Rodríguez, parte del equipo, obviamente. Pues la exposición, si le pudiéramos solicitar a todo y cada uno de los subsecretarios que también pudieran hacer un muy breve saludo y presentación, si usted lo tiene bien. ¿Le parece? Interrumpamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. También agradezco esta instancia, presidente. Para nosotros es muy importante poder dialogar con ustedes. Creemos que estamos en un momento de muchas convergencias, que podemos llegar a muchas convergencias y por lo tanto, mientras antes tuviéramos la oportunidad de estar juntos, creemos que es mejor. Bueno, mi nombre ya se dijo y llevo muchos años dedicada a la educación superior, a la educación en general, y los últimos 15 años a la educación superior, y por lo tanto esperamos desde acá poder hacer también un aporte para continuar su consolidación. Muchas gracias. Buenas tardes, presidente, y por su intermedio, buenas tardes a todos los diputados. Mi nombre es María Cristina Tupper, soy ingeniero comercial, pero he dedicado toda mi carrera a la educación. El Ministerio de Educación fue mi primer trabajo y estoy muy contenta de volver a él. Tengo un magíster en política educativa y he trabajado en distintas partes del sistema educativo, tanto desde la vereda de los sostenedores, como desde el ministerio, desde centros de estudio, fundaciones, así que hay harta experiencia ahí en temas de educación y específicamente educación parvularia. Espero también que podamos, como he comentado en todas las reuniones a las que he ido, poner el foco en educación parvularia y que salga un poco del discurso y lo podamos traer aquí al Congreso y a la Comisión en particular. Gracias, secretario. Encantado de estar aquí, no es primera vez en esta sala, pero no es primera vez en esta comisión. Por su intermedio saludar a los señores y señoras diputadas y también a la secretaría abogada Soledad, a Diana, que conocí en otras capacidades y me alegro mucho de poder seguir trabajando con ellas ahora en esta situación. Muchas gracias.
Doy inicio a la presentación. Como les decía, partimos de una base que me gustaría o nos gustaría mostrar. Y acá hemos escogido algunos de los principales programas o asignaciones que tienen hoy día un déficit presupuestario y que la hemos escogido por un lado, para mostrarlas por un lado porque son por la cuantía de los montos, pero también por otro lado por la importancia que para nosotros reviste en términos programáticos que sean estas asignaciones las que hoy día presenten un déficit que vamos a tener que ver nosotros y administrar de tal manera de poder subsanar, ¿ya? Están las subvenciones de escolaridad, que es lo que más se ha conocido, pero también está el programa de las bibliotecas CRA, que son las que se entregan a los establecimientos escolares. Evaluación de logros de aprendizaje para nosotros es un tema muy importante, porque este año el plan de evaluaciones considera que se evalúe también la lectura en segundo básico, que es un aspecto fundamental de tener, es una información clave para poder avanzar en las definiciones de hacia dónde se debe poner los énfasis para que los niños puedan cumplir la meta de aprender a leer de manera oportuna entre primero y segundo básico. Bueno, están las becas TICS, que son la entrega de computadores a los estudiantes de séptimo básico. Bueno, programa útil escolar, el subtítulo 21, que como ustedes sabrán, acá hay una subestimación del presupuesto necesario para este año debido a que durante la tramitación de la ley de presupuesto no se inflactó el valor del año anterior. Por lo tanto, ahí también hay un déficit que proviene desde esa discusión. Acuerdo con el sindicato Integra, que primero estuvo en el presupuesto y después se excluyó y por lo tanto hoy día en definitiva no están los recursos para cumplir con ese acuerdo. Y lo que hemos denominado el déficit estructural de los servicios locales de educación pública, que son los recursos adicionales al problema de las subvenciones, que es un cálculo, una estimación de la brecha, digamos, entre lo que se necesita para la operación de los SLEP y los recursos disponibles según la ley de presupuesto, ¿ya? Esa es la situación con la que nos encontramos y en parte queremos también poner como parte de este diagnóstico constatar una realidad, que es que en la última década o más lo que ha ocurrido en este país es que las prioridades han estado en materia de financiamiento enfocadas hacia la educación superior. Mientras el gasto público en educación superior aumentó un 121%, en el resto de los niveles aumentó un 42% entre el periodo 2014 y 2024, por lo tanto ahí se ve la diferencia y de esto hablamos cuando hablamos de que los énfasis han estado en el nivel superior. Esa naturalmente que es una situación que viene dada. Esta es la situación con la cual nosotros nos encontramos ahora que venimos a asumir la responsabilidad del Ministerio de Educación y naturalmente que esto de alguna manera nos restringe en cierto sentido en materia de financiamiento, pero también lo vemos como una oportunidad para desplegar nuestras propias prioridades que tienen que ver con cambiar algunos de los énfasis que ha habido en materia educacional, particularmente en lo relativo a trasladar el énfasis o la prioridad desde la educación superior hacia otros niveles y también, por supuesto, hacernos cargo del déficit buscando los espacios que hayan para poder reasignar recursos y así dar cumplimiento a aquellos desafíos o materias que consideremos más urgentes. Vamos a ir mirando por nivel educativo, es la manera que decidimos para organizar la presentación. En educación básica y en educación media los pusimos en primer lugar porque, tal como señala la Constitución, el Estado tiene, todas las personas tienen el derecho a acceder a la educación, pero el Estado tiene un deber específico con financiar un sistema gratuito destinado a asegurar el acceso a educación básica y media para toda la población, ¿ya? Mientras que en los otros niveles se habla de promover la educación popular y fomentar el desarrollo de la educación superior. Es por eso que nosotros pusimos este nivel de educación escolar, digamos, en primer orden en nuestra presentación. Y acá voy a organizarlo a través de tres ejes que de alguna manera orientan nuestra prioridad en materia de educación escolar. El primero tiene que ver con la accesibilidad, es decir, que los niños puedan acceder a la educación y de manera continua, ininterrumpida. El segundo punto es el necesario foco en los aprendizajes y en la buena convivencia, en lo que se podría denominar como el bienestar, ¿no es cierto? Que los colegios funcionen bien,
que se logren los aprendizajes, pero que también haya un ambiente propicio de buena convivencia, un ambiente propicio para esos aprendizajes. Y por último, el tercer punto es, o el tercer eje orientador es más oportunidades de calidad que desarrollar. En cuanto al primer punto de accesibilidad, trata de tener a los estudiantes en el sistema, mejorar la asistencia y reducir la suspensión de clase, ¿ya? Y el diagnóstico del cual partimos es que en el país todavía padecemos un ausentismo importante, es decir, una alta tasa de inasistencia. Escogimos acá mostrar el ausentismo crónico, que es la inasistencia mayor al 10%, porque de acuerdo con la evidencia, correlaciona o tiene directa relación con los aprendizajes que se logran en virtud de, o una pérdida de aprendizaje en virtud del ausentismo. Y acá vemos en la línea naranja cuál es el porcentaje de ausentismo crónico. Las barras azules son la tasa de asistencia promedio, ¿ya? Y acá se ve que el 43% el año 2025 de los estudiantes tiene ausentismo crónico. El ausentismo crónico, a su vez, afecta más a establecimientos públicos. Ahí se concentra naturalmente el problema, como se ve en este gráfico, que son las barras de color azul oscuro, aunque el sector particular subvencionado también tiene un problema naturalmente de ausentismo, es decir, esto tiene que ser atendido de manera amplia a todo el sistema escolar. En cuanto a la evolución de la asistencia en relación al nivel prepandemia, donde naturalmente que hubo un empeoramiento ahí, la verdad es que si bien ha habido una mejora desde entonces, vemos que hoy día no se ha recuperado el nivel previo a la pandemia y que todavía tenemos más niños que están teniendo una inasistencia crónica, así como también una inasistencia del 25 y del 50% incluso del año escolar, que son las curvas de abajo, la naranja y la verde respectivamente. ¿Ya? Y acá se ve que efectivamente no hemos logrado recuperar los niveles de prepandemia, lo cual obviamente a nosotros nos interpela a tomar las medidas que permitan revertir o mejorar esta situación. Bueno, a su vez este es un dato muy conocido, que Chile fue uno de los países de la OCDE que más días cerró las escuelas durante la pandemia. Ahí está marcado con azul, que fue según esto es está en el quinto lugar en el fondo de cierres más prolongados. Relacionado a el problema del ausentismo o de la inasistencia escolar está el problema de la deserción, que de alguna manera uno es un predictor del otro, ¿ya? De acuerdo a las cifras disponibles, la tasa de desvinculación venía cayendo y en el último periodo fue de 1,3%, lo que implica que fueron poco más de 40.000 los estudiantes que desertaron del sistema escolar el año 2024, pero quisiera hacer ver que además hay casi 70.000 niños que faltan la mitad del año a clase, según lo que puedo mostrar en uno de los gráficos anteriores, lo que quiere decir que el problema está latente y que hay un número significativo, un porcentaje significativo de estudiantes que están ahí como en situación de riesgo, ¿ya? Y bueno, y hacer ver que cuando tenemos a los estudiantes fuera de un establecimiento educativo, de alguna manera son estudiantes que están como fuera de la capacidad del Estado para llegar a ellos, se les pierde la trayectoria, se les pierde la pista en definitiva. Y por lo tanto, ahí también hay una como dificultad base para poder abordar los desafíos que pueden tener esos niños, las dificultades, los conflictos que ellos enfrentan, si es que están fuera del sistema escolar. En general, el sistema escolar es una puerta como a la protección del Estado y por lo tanto queremos como dar cuenta de la importancia que tiene la asistencia escolar, no solo en materia de aprendizaje, sino en relación al bienestar general de los niños. Y es que en definitiva el ausentismo es una amenaza persistente. Los datos muestran que el ausentismo crónico se relaciona a su vez con el ausentismo crónico en periodos anteriores. El 74% de los niños que tuvieron, o de los estudiantes que tuvieron ausentismo crónico en 2025, ya presentaban este mismo nivel de ausentismo el año 2024. O sea que hay una persistencia, hay un patrón que uno podría decir que hay que atender, ¿ya? Y de hecho el 79% de los alumnos que faltaron 2 o más días en marzo de 2025 también terminaron el año con ausentismo crónico. O sea, acá es importante ir siguiendo la trayectoria y tratar de anticiparse a una eventual deserción y mirar las señales, ¿no es cierto? Y es que además el ausentismo crónico incide directamente en los aprendizajes o en la obtención de menores aprendizajes. Según la Universidad de Chicago, los estudiantes que presentan ausentismo crónico desde kinder, en segundo básico, obtienen menos puntaje en test de fluidez lectora que aquellos que asisten regularmente. Hay una brecha significativa, lo que indica que
algo que puede parecer evidente, pero que hasta que no se estudie, no se evidencia, no podemos tener certeza de ello, y que es que la asistencia permite algo tan fundamental como el aprendizaje de la lectura, que a su vez es la base para cualquier otro aprendizaje que se quiera conseguir en los cursos posteriores. A su vez, el ausentismo tiene consecuencias porque altera el bienestar y la trayectoria de vida del estudiante, ¿ya? En el primer ciclo básico, entre primero a cuarto básico, la acumulación de habilidades se interrumpe y hay evidencia que muestra que 10 días de ausencia causan una caída en el puntaje en pruebas estandarizadas, una caída estadísticamente significativa. Pero también genera el ausentismo problemas en materia como, o en términos como de la autoestima académica. El estudiante que falta a clase se compara con sus pares que sí asistieron y desarrolla una creencia de que él no tiene la misma capacidad que el resto y por lo tanto daña su autoestima, lo que obviamente le afecta también en su capacidad de poder seguir aprendiendo, ¿ya? Y también el ausentismo se relaciona con la exclusión escolar. En enseñanza media hay evidencia de que cerca del 75% de los estudiantes que desertaron en 2025 presentaban ausentismo crónico el año previo, ¿ya? Y bueno, y también hay un efecto o una relación entre el ausentismo crónico y la probabilidad de acceder y persistir en la educación superior. Y no solo eso, también en el ámbito relativo como a la exposición a riesgos sociales, un niño que no está en la escuela, como les decía antes, es un niño que el Estado no puede proteger, es un niño que el Estado no ve, ¿ya? Y por eso la gestión de la asistencia tiene que ser vista como una primera línea de defensa de la política de infancia en el país. El 70% de los jóvenes que cometieron delitos graves en el país habían desertado previamente de la escuela. Y el 60% de ellos lo habían hecho antes de los 15 años, ¿ya? Así que bueno, el ausentismo en definitiva es la primera señal que uno podría llamar como de vulneración de derechos y la escuela ahí tiene un rol en términos de visibilizar esa situación y poder anticipar, prevenir y, digamos, atacar los problemas a tiempo. ¿Cuáles son nuestras propuestas en materia de ausentismo? Lo primero es buscar una fórmula que permita una aplicación viable fiscalmente de las subvenciones para la modalidad educativa de reingreso que se encuentra en discusión. Para eso es necesaria una actualización del informe financiero que está en proceso, porque es un informe financiero que ya tiene varios años y que en el contexto actual naturalmente que ha cambiado y tenemos que actualizarlo para poder darle o tener esa discusión o esa decisión, tomarla con responsabilidad. Pero eso, la modalidad de reingreso tiene que ver con aquellos que ya desertaron y se encuentran fuera del sistema educativo y la idea también es prevenir. Por lo tanto, vamos a profundizar la estrategia Chile Presente, que es un programa que viene del gobierno anterior, y vamos a desplegar los apoyos a los establecimientos para que puedan utilizar las herramientas que entrega este programa para poder realmente identificar a los estudiantes con ausentismo crónico. Hay una serie como de datos o informaciones que uno puede cruzar de tal manera de mejorar el seguimiento y la información que se posee sobre cada estudiante y por lo tanto poder advertir a tiempo los riesgos que esté presente. Y otra propuesta en esta materia es una reforma legal que permita asegurar la continuidad del servicio educativo y que la interrupción de las clases sea siempre excepcional y que solo responda a casos fortuitos o de fuerza mayor. O sea, acá la regla general para nosotros tiene que ser que las clases tienen que continuar y que no se interrumpan por, en definitiva, cualquier cosa. Y que acá en el país estamos como bastante acostumbrados a que las clases se suspenden por mal tiempo, por elecciones, por una serie de razones que la verdad es que van de alguna manera como degradando la importancia como comunicacional que tiene el asistir a clases, pese a lo que ya mencioné, dice la evidencia. Un segundo eje en materia de educación es, bueno, el foco en los aprendizajes y la buena convivencia. Y el diagnóstico nos muestra que durante la última década los aprendizajes muestran signos de estancamiento. Este es el CIMSE de cuarto básico en matemáticas y ahí se pintan los puntos de color naranjo de 2016 y 2025, según los cuales se ve que hubo una caída para la pandemia, posteriormente se mejora, pero en definitiva estamos donde mismo estábamos hace 10 años prácticamente, y por lo tanto hay naturalmente un desafío ahí de mejora de los aprendizajes en materia de matemática. Y el resultado es que solo 1 de cada 4 estudiantes de este curso tiene las competencias adecuadas en matemáticas, que serían los dos, el segmento azul de abajo de cada barra.
y a su vez un 36% está en nivel insuficiente, o sea, son más los que están en nivel insuficiente que aquellos que están en el nivel adecuado. Y si bien vemos que hay algunas oscilaciones año a año, la verdad es que en general la distribución de cada uno de estos segmentos está bastante estable dentro del periodo. Bueno, acá tomamos las pruebas de cuarto básico, pero también si uno mira las de los otros niveles que tienen sus evaluaciones SIMSE, vemos que hay incluso una situación que es un poco peor que estancamiento y que hay en rigor una suerte como de deterioro que no se ha logrado revertir luego de la pandemia, ¿ya? Y acá hay un ejemplo de una pregunta que a veces ayuda como a visibilizar un poco los gráficos que tienden a ser como más en abstracto, ¿no es cierto? Y acá hay un ejemplo de una pregunta que apenas un 45% de los estudiantes de cuarto básico, o sea, menos de la mitad, respondió correctamente. Ahí dice, ¿en qué recta numérica se representa con el punto la posición correcta del número 8,5? Ahí estaba, la respuesta era la letra B, y sin embargo solamente un 45% de quienes rindieron esta evaluación fueron capaces de responderla correctamente. Entonces esto nos habla del desafío que tenemos en materia de mejora de los aprendizajes. Y en lenguaje, a diferencia de matemática, hemos tenido algunos avances en cuarto básico en el último periodo, pero aún el porcentaje de niños que está en niveles no adecuados, es decir, que no logran los aprendizajes que deben tener para su edad, es significativo y es preocupante, y esto está acá. Más de la mitad de los estudiantes de cuarto básico no tienen las competencias adecuadas en lenguaje, ¿ya? Y que son los segmentos verde y naranjo que están arriba, más de la mitad de los niños. A esto uno podría sumarle el hecho de que en el último tiempo, en los últimos años, ha ido aumentando la cantidad de niños que faltan a la evaluación, a la aplicación del SIMSE, ¿ya? Y que en general los niños que faltan no son iguales que los niños que asisten, sino que esos niños en general tienen peores notas, lo que uno puede deducir que hay ahí también cierta como opacidad sobre un grupo que cada vez es más significativo de niños que además no están rindiendo estas mediciones. Y estas evaluaciones nacionales de alguna manera se validan, o el diagnóstico que podemos obtener de las evaluaciones nacionales se validan cuando uno mira las evaluaciones internacionales. Acá está PISA de matemáticas y PISA de lectura y se ve que la línea azul, o verde, azul, es, allá se ve verde, acá en mi computador la ve azul, que Chile en el fondo, que es el azul marino, está bastante estancado. En relación, de hecho, a la OECD, el 56% de los estudiantes chilenos se encuentra bajo el nivel 2, lo que quiere decir como el nivel básico para, ellos denominan para poder participar en la vida moderna, entre comillas, en matemática, mientras que en la OECD solo el 31% está en esa situación. Y ahí se ve bien gráficamente cómo la barra de abajo es que los estudiantes chilenos están mucho más hacia abajo del 0, en el fondo, bajo el nivel 2. Y las brechas que ya se manifiestan en cuarto básico en general tienen un origen muy anterior. Las brechas, en particular en materia de lectoescritura, se generan muy temprano en la vida y tienen el problema de que son persistentes en el tiempo, ¿ya? En este gráfico se ve, perdón, se ve la distribución de los estudiantes de segundo básico en función de cómo se pueden interpretar sus resultados en comprensión lectora. ¿Y qué es lo que uno obtiene acá? Que un 60% de los niños de segundo básico de la región metropolitana tienen competencias lectoras que no alcanzan para primero básico. O sea, tienen el 60% de los niños de segundo básico tienen el rezago en su aprendizaje equivalentes al de un año o más, ¿no es cierto? Están debajo de primero básico. Y algo que naturalmente se relaciona con los aprendizajes tienen que ver con la convivencia o con la posibilidad de tener un contexto educativo y un contexto educativo propicio para los aprendizajes y para establecer las relaciones dentro de una comunidad educativa, relaciones sanas, positivas. Y las denuncias por convivencia se han duplicado en los últimos 12 años. Acá están las denuncias. Naturalmente que las denuncias puede ser que por otra razón también vengan aumentando, pero acá también hay estudios que muestran que la victimización ha aumentado, es decir, hay más niños que declaran ser víctimas de violencia más allá de que ocurra o no la denuncia, ¿ya? Y acá hay un estudio que muestra
que en segundo año medio la victimización aumentó entre el año 2012 y 2022, con variaciones importantes según el tipo de violencia, las características del estudiante y las características también de su establecimiento. El porcentaje de los estudiantes de este estudio que declara haber sido maltratado o intimidado con una frecuencia igual o superior a un par de veces al mes aumentó en 10 años desde el 11 hasta el 19%. Una de las dificultades que existen hoy día para poder, digamos, atender o enfrentar desde los equipos directivos y los equipos escolares las dificultades en materia de convivencia escolar tienen relación con la sobrecarga administrativa que hoy día de alguna manera agobia a los equipos escolares. El 74% de los equipos directivos dice destinar más del 40% de su tiempo laboral a tareas administrativas, ¿ya? Son algo así como casi 3.000, 2.900 y tantas las obligaciones administrativas que ha enumerado la Superintendencia de Educación Escolar que enfrentan los directores escolares. Naturalmente que la normativa cumple una función para resguardar derechos, pero el exceso de obligaciones y de requerimientos que recaen sobre los equipos directivos finalmente terminan sobrecargándolos en trámite y les restan autonomía y capacidad para poder enfocarse en lo esencial, que es, por ejemplo, observar a sus profesores, es decir, ser los líderes pedagógicos que requieren sus establecimientos. Y también atender de manera criteriosa los conflictos de convivencia escolar que pueden producirse, evitando que escalen, digamos, o que se agraven. Entonces, la fiscalización debiera considerar que los colegios en general están alineados. Uno debiera confiar en que estén alineados con los fines que el mismo Estado y la sociedad quiere resguardar, que son colaboradores del Estado en esta función. Propuestas en materia de aprendizaje. La primera es apoyar a las escuelas con desempeño insuficiente y medio bajo, fortaleciendo las visitas de la agencia, pero también el apoyo técnico pedagógico que por ley le corresponde al Ministerio de Educación. Acá, debido a que se suspendió la aplicación de la ordenación de escuelas por parte de la Agencia de la Calidad, la última ordenación que tenemos es del año 2019, o sea, es muy antigua, y el presente año se va a publicar una nueva ordenación que va a permitir como actualizar la situación o la clasificación de las escuelas y así poder determinar cuántas permanecen en nivel insuficiente, cuántas han mejorado y también cuántas quizás que estaban más arriba han retrocedido. Dentro de nuestras propuestas también está poner con mucho énfasis el foco en la lectura inicial, asegurando o poniéndonos como meta que los niños aprendan a leer comprensivamente textos apropiados a su edad en segundo básico. Y para eso vamos a desplegar apoyo a docentes y también evaluaciones periódicas. Acá por eso es importante lo que les señalaba al comienzo, ese CIMSE de segundo básico es una evaluación importante, más allá de que esté el diagnóstico integral, también el CIMSE de segundo básico, que hasta ahora se ha hecho todo el proceso, digamos, de evaluación de las pruebas para poder llevarla a cabo, es fundamental y nosotros vamos ahí a hacer todo lo que esté en nuestras manos para poder disponer de los recursos para avanzar en esa medición. Y una tercera propuesta en materia de aprendizaje o de mejora en los aprendizajes es consolidar los liceos bicentenarios, ¿ya? Como una red nacional de excelencia educativa con apoyo pedagógico sistemático y liderazgo fortalecido. La idea acá es retomar una coordinación de estos liceos, de los directores de estos liceos, que la verdad es que más que recursos tiene que ver con un apoyo y una red y fortalecer una red que les permite a ellos también preservar sus prácticas que les han permitido ser exitosos en el tiempo. Y en materia de convivencia, nuestras propuestas o nuestras prioridades apuntan, en primer lugar, a dar continuidad al programa A Convivir se Aprende. En segundo lugar, avanzar en la implementación de la Ley de Convivencia Escolar, que se aprobó recientemente. Y en particular ahí hay ciertos aspectos que nos parecen de gran importancia y que están muy alineados con lo que son nuestras prioridades. Primero, fortalecer la participación de los apoderados en el plan de gestión de la buena convivencia. Y en general incentivar la participación de la familia en la prevención y en la resolución de los conflictos que ocurren en la escuela, porque si no tenemos a los apoderados alineados con la escuela y a la escuela alineada con los apoderados, la verdad es que los únicos que salen perjudicados son los niños. En segundo lugar, de la Ley de Convivencia Escolar recientemente promulgada o aprobada, queremos también priorizar lo que tiene que ver con la implementación de las normas referidas al resguardo de derechos de docentes
y promoción del respeto a la autoridad docente. Acá el mensaje tiene que ser claro y no puede haber espacio para dudar. El profesor merece respeto, el profesor no puede ser víctima de agresiones, y eso desde el Ministerio de Educación hacia afuera, y en las escuelas y en las familias tiene que ser una máxima que no se puede incumplir, y nosotros vamos a ser claros ahí en promover eso, que es el cumplimiento de aquello. Y por último, en lo que tiene que ver con la ley de convivencia escolar, vamos a avanzar también en la implementación gradual del programa de bienestar socioemocional, que también está contenido en esa ley. Y una última propuesta en materia de mejora o de atención de la convivencia escolar es la simplificación de normativas. Esto tiene que ver con lo que hablaba al final de la burocracia o la sobrecarga administrativa que sufren los equipos escolares. Y ahí nuestra propuesta es avanzar a una simplificación de las normativas y los procedimientos de fiscalización por parte de la superintendencia, de tal manera de promover que los equipos directivos puedan resolver los conflictos y aplicar las soluciones, y ellos tener una voz, digamos, importante, situada a su escuela, y que en el fondo sea al interior de esto. Y también en lo relativo a reducir la sobrecarga administrativa, vamos a hacer una revisión de las normas administrativas para evitar exigencias duplicadas o innecesarias. Vamos a iniciar un diálogo con directores escolares de todo el país de tal manera de poder avanzar en este propósito y también priorizar, porque naturalmente que pueden ser muchas las materias que salgan acá y queremos ir partiendo de lo más importante. Y por último, vamos a empujar el proyecto para reformar la ley de subvención escolar preferencial, que tiene como objetivo facilitar, o como me gusta decirlo a mí, mejorar la disponibilidad efectiva de los recursos de la SEP, de tal manera de, especialmente en un contexto de escasez, digamos, de holguras fiscales, poder disponer de mejor manera de esos recursos para que se destinen a aquellos fines relevantes en las propias escuelas. El tercer eje, en materia de educación escolar, básica y media, es ampliar las oportunidades de calidad. Les hablaba yo de que la última clasificación de desempeño de la Agencia de la Calidad Disponible es del año 2019. De acuerdo con esta, un 30% de los establecimientos tuvieron desempeño medio, bajo o insuficiente, ¿ya? Por lo tanto, ahí estamos viendo que, o sea, ese dato nos muestra que una cosa es la disponibilidad de escuelas y otra cosa es la disponibilidad de escuelas de calidad que satisfagan las expectativas de la familia. Y esto en un contexto en el cual hoy día hay una suerte como de imposibilidad de crear nuevas escuelas o de reemplazar a sostenedores de bajo desempeño. De alguna manera el sistema ha estado como congelado porque se ha frenado la creación de nuevos colegios particulares subvencionados, independiente de su desempeño, y hay restricciones concretas para aquello. Quienes quieren hoy día fundar un nuevo establecimiento tienen que ser dueños del inmueble y cumplir con uno de dos requisitos que están reglamentados, que es la existencia de una demanda insatisfecha en la zona en la cual se quieren instalar, o que no haya un proyecto educativo similar al suyo. Esto según el criterio, digamos, de la autoridad de turno. En cambio, los sostenedores anteriores al año 2015 pueden arrendar y pueden operar con matrícula prácticamente asegurada. Entonces, el factor decisivo para mantenerse en el sistema hoy día es la antigüedad del sostenedor y no la calidad o la capacidad de este, ¿ya? Eso. Bueno, ahí también existen limitaciones para abrir nuevos niveles, no solamente para crear nuevos colegios, ¿ya? Y esto en un contexto que también no hay que dejar fuera, que es el cambio demográfico, porque esto no son, está bastante identificado que ha disminuido la tasa de natalidad y que por lo tanto hay un cambio demográfico importante que el sistema educativo va a tener que atender o ajustar, ¿no es cierto? Y va a ser necesario entonces poder adaptar la oferta
educativa, de tal manera también de hacer frente a ciertos territorios en los cuales lo que va a hacer no es que van a faltar colegios, sino que quizás va a ser necesario, por ejemplo, fusionar, y que siempre esa fusión vaya en beneficio de una mayor calidad, ¿ya? Entonces, frente a la escasez de oferta de buena calidad y al congelamiento de alguna manera en el crecimiento de las opciones educativas para la familia, el proceso de admisión cobra especial relevancia, y este también es un objetivo o es una prioridad de este gobierno, y que es modificar aspectos del sistema de admisión escolar, el SAE. Hubo una mesa técnica que trabajó el año pasado en la cual yo tuve la oportunidad de participar y que identificó una serie de problemas que requieren ser corregidos, y nosotros de alguna manera somos conscientes de ese diagnóstico. Y solo para poner algunos datos, el año 2024 el 53% de los postulantes quedó en su primera preferencia. En 2025 esta cifra bajó a 45%. Naturalmente que eso depende, por un lado, de la disponibilidad efectiva como de cupos y de qué tan concentradas estén las preferencias de los postulantes en algunas pocas o muchas, según sea el caso, alternativas. Pero además, como decía, la asignación, es decir, quienes quedan en aquellos cupos o en aquellos colegios que son más demandados y que depende del sistema de admisión, cobra mucha mayor relevancia, ¿ya? Y de hecho, en 2025, más de la mitad de las familias calificaron el sistema con nota 5 o menor. Eso normalmente tiene mucha relación con si queda o no queda en su primera opción. Quienes quedan lo califican el sistema muy bien, y quienes no quedan la califican mal. Acá no está el dato, pero también pasa que los resultados hoy día llevan a que estudiantes de buen desempeño académico quedan con menor frecuencia que el resto de los estudiantes en el establecimiento al que postulan en primera preferencia, ¿ya? Y eso pasa porque su situación académica no se considera como criterio para darles prioridad al colegio al cual quieren ser admitidos en primera opción. Cuando una familia no accede a establecimientos de su preferencia, también se debilita la adhesión a los proyectos educativos y por lo tanto el vínculo de la familia con la escuela, que también es tan importante como hablaba antes en la sección del ausentismo, ¿ya? Bueno, y las propuestas en esta materia son, uno, facilitar la creación de nuevos establecimientos educacionales, en especial respecto a sostenedores que tengan desempeño alto. Segundo, asegurar una buena implementación de los SLEP existentes y revisar el calendario de traspaso de los siguientes. Y tercero, revisar la regulación de los mecanismos para adaptarse a las presiones del cambio demográfico y migración, lo que hablaba antes en el gráfico. Bueno, el segundo nivel que voy a revisar es educación parvularia. Acá los ejes orientadores de nuestras prioridades son calidad, cobertura, institucionalidad y financiamiento. La educación parvularia es uno de los momentos críticos donde la política pública tiene mayor impacto de largo plazo. La mayor parte del desarrollo cerebral ocurre antes de los 5 años, y la verdad es que las brechas cognitivas y socioemocionales aparecen desde muy temprano en la vida y es difícil revertirlas o atenderlas más adelante. Por eso es importante llegar a tiempo, ¿ya? En materia de calidad, hay pendiente el poder asegurar la certificación de la oferta disponible con los instrumentos que hoy día ya posee el Estado, ya sea el reconocimiento oficial o la autorización de funcionamiento. Independientemente de la dependencia educativa de los jardines o de los establecimientos de educación parvularia, un 43% tiene, o sea, menos de la mitad, tiene hoy día algún tipo de certificación, ¿ya? Y la evidencia ha sido consistente en enfatizar áreas del desarrollo que son prioritarias y habilitantes respecto de otras en los primeros años de vida. Habilitantes se refiere a que son como condicionan futuros aprendizajes o ámbitos claves del desarrollo del cerebro y para la vida en el fondo. Entonces es importante intervenir de forma temprana, especialmente lo que tiene que ver con el lenguaje, ¿ya? Bueno, acá voy a empezar a apurarme, pero hay brechas socioeconómicas en esta materia, además, que se expresan tempranamente y que afectan las trayectorias posteriores. Hay un problema también a nivel de el apoyo que reciben o la formación continua que reciben las educadoras de párvulos, en la medida que la inducción y la mentoría que establece la Ley de Desarrollo Profesional Docente
se aplica muy poco específicamente en educadoras de párvulo, siendo que este es el principal factor para lograr, digamos, ganancias en aprendizajes por parte de los niños. Y también tenemos el desafío del coeficiente técnico que se ha seguido postergando y que es importante también pensar por qué este se determina o se fija en tal cuantía y avanzar, digamos, en el aseguramiento de esto. Propuesta entonces para potenciar la calidad en la educación parvularia: potenciar el desarrollo en primer lugar de las habilidades precursoras de la lectura. Segundo, fomentar el trabajo con las familias. Tercero, aumentar la proporción de establecimientos que trabajan con los nuevos coeficientes técnicos. Cuarto, fortalecer la implementación del programa de inducción y mentoría, lo que decía recién, en las educadoras de párvulo. Quinto, diseño e implementación del plan de cumplimiento para alcanzar la meta social reconocimiento oficial al año 2034, según estableció la Ley de Modernización de la Educación Parvularia. Y por último, diseñar e implementar el proceso de certificación de programas alternativos que también establece dicha ley. En materia de institucionalidad de educación parvularia, hoy día encontramos un sistema fragmentado, sistema público muy fragmentado y descoordinado, y ahí se requiere un rol articulador por parte de la Superintendencia de Educación Parvularia. Acá hay un ejemplo de, ¿qué dije? Lo dije mal. Subsecretaría de Educación Parvularia. Acá hay un ejemplo, bueno, de dos jardines que están muy cerca y en el fondo eso puede ser redundante. Y propuesta para fortalecer la institucionalidad: en primer lugar, diseño e implementación del sistema de información integrada de educación parvularia para fomentar el trabajo articulado y colaboración de los distintos sostenedores de la oferta pública. Segundo, impulsar la continuidad de las trayectorias educativas con foco en la transición desde el jardín al colegio. Y tercero, asegurar la asistencia y educación parvularia de los niños en situación de extrema vulnerabilidad, por ejemplo, aquellos que están en el sistema de protección. Tercero, en materia de cobertura, el principal desafío está en los niveles medios, es decir, en los jardines infantiles. Ahí en el gráfico se ve la brecha respecto a los países, al promedio de los países de la OECD, y ahí se ve brecha en torno a los 20 y más puntos para niños de 2 y 3 años, que son los que asisten a estos niveles. Bueno, la distribución de digamos, listas de espera varían por región, por lo tanto esto habla de la importancia de poder gestionar de manera apropiada la oferta disponible en función de la demanda que haya. Y también acá en esta tabla se da cuenta de que es en los primeros quintiles, que son en los cuales están como enfocados los grupos de la población que tienen prioridad, es donde está la menor cobertura. Y una de las razones clave de revertir es que las familias están optando por dejar a sus niños en la casa, y frente a la pregunta de por qué no asisten a educación parvularia sus hijos, responden la mayoría que no es necesario porque lo cuidan en la casa. Propuestas para avanzar en cobertura. Primero, movilizar la demanda por educación parvularia, relacionado a esta última información que mostraba. 2, adecuar el funcionamiento de los establecimientos a las necesidades de las familias, por ejemplo, el tema de la extensión horaria. Y tercero, gestionar la oferta disponible e incentivar la creación de cupos ahí donde se necesite. Y en materia de financiamiento, el financiamiento no tiene relación con las características de los establecimientos y de los párvulos atendidos, sino que depende del tipo sostenedor. Existen importantes fuentes de ineficiencia en el uso de los recursos. Y existen entonces diferencias que tienen como resultado que jardines similares tengan ingresos del Estado diferentes, o sea, reciban recursos diferentes, y en definitiva que niños equivalentes también reciban un apoyo desigual por parte del Estado. Las propuestas en este sentido apuntan en primer lugar a ajustar el sistema de financiamiento de manera que pueda responder a las necesidades de los párvulos y no al tipo sostenedor. Y en segundo lugar, supervisar el uso eficiente de los recursos en los establecimientos pertenecientes a la oferta pública. Por último, en materia de educación superior, son 3 los ejes que voy a revisar. Lo primero es la consolidación institucional, que es, digamos, lo que como que ha alcanzado el sistema. Segundo lugar, el marco regulatorio, que de alguna manera pone bajo amenaza la sostenibilidad financiera y la gobernanza de las instituciones. Y tercero, la necesidad de viabilizar los instrumentos de financiamiento.
El sistema de educación superior se ha masificado, es diverso y tiene un acceso bastante destacado, incluso cuando nos comparamos con países desarrollados, ¿ya? Pero también esto ha sido a costa de un gasto en educación superior muy alto, incluso en términos comparativos con esos mismos países, ¿ya? Y el resultado es una cobertura, un acceso acumulado a los 5 años de egreso del 74%, aunque persisten brechas socioeconómicas. Por ejemplo, el 90% de los egresados de colegios particulares acceden versus el 66% en el caso de establecimientos estatales. Hay cambios regulatorios de la última década que han ido o que han puesto bajo amenaza la sostenibilidad de las instituciones de educación superior y del sistema, ¿ya? Si bien es positivo que se fortalezcan las regulaciones, hay que tener cuidado con que esas regulaciones no terminen complejizando y desplazando la gestión de las instituciones de educación superior hacia objetivos normativos más allá de los resultados, ¿ya? Y las consecuencias de estos cambios regulatorios o de esta presión o esta tensión ha sido, por un lado, el isomorfismo, es decir, un marco regulatorio que lleva a que todas las instituciones tengan que complejizarse en un contexto en que los recursos no necesariamente lo permiten. Y por otro lado, restricciones de gobernanza, sobre todo en instituciones estatales, que les implica mayores costos y rigideces que, especialmente en un contexto de bajas holguras presupuestarias, les dificultan una gestión eficaz o eficiente. Acá un poco más explicado lo de los costos. Hoy día hay una fuerte dependencia de recursos estatales, de los aranceles regulados, pero a su vez hay estructuras rígidas al interior de las instituciones para poder tener la capacidad de ajustarse a lo que esos recursos permiten. Hay menores márgenes, mayor fragilidad en instituciones, especialmente estatales, y en definitiva se observa un deterioro reciente en la situación de instituciones que tienen resultados financieros negativos o difíciles, digamos. Y el gasto creciente en educación superior que ha hecho el esfuerzo del país por tener en el último tiempo no se ha reflejado en un mayor acceso. Acá la línea morada, la de más arriba, que muestra la matrícula en educación superior, pregrado, ha ido creciendo de manera más o menos, o sea, no se nota más allá de una caída el año de la pandemia. La verdad es que el ritmo en el crecimiento ha sido bastante parejo, pese a los importantes esfuerzos de financiamiento adicional que se han venido haciendo y que se reflejan en las barras que muestran el número de beneficios que se entregan. A su vez, la morosidad del crédito con aval del Estado se ha disparado en la última década y hoy día 2 de cada 3 deudores en etapa de pago está moroso. Más de la mitad de las deudas de los deudores en etapa de pago se les ha ejecutado la garantía, lo que significa que han sido adquiridas por el fisco, que hoy día tiene no solo la facultad, sino que el deber de ir a cobrarlas. Y bueno, y acá está eso de cómo la ejecución de las garantías representa una presión importante sobre las arcas fiscales. Propuestas entonces en materia de educación superior. En primer lugar, actualizar la oferta, alinear el financiamiento para, de alguna manera, dejar de desincentivar salidas intermedias o trayectorias más flexibles. En segundo lugar, revisar la estructura de títulos y grados, que no se ha cambiado desde los años 90 y que limita la flexibilidad, la movilidad y en general la articulación de trayectorias distintas que también respondan, digamos, a las necesidades del contexto. Y en tercer lugar, revisar la duración y la eficiencia formativa, la duración de los programas, de las carreras. Un segundo punto de propuesta tiene que ver con los instrumentos de financiamiento. Acá lo que se propone es limitar la expansión de la gratuidad a los deciles 7 al 10 hasta asegurar la cobertura en primera infancia. Esto habla de priorizar naturalmente los primeros niveles educativos por sobre la educación superior y ejercer las acciones de cobranza que permitan recuperar deudas del CAE de aquellos deudores que están en condiciones de responder por sus deudas. Y por último, promover alianzas público-privadas para el desarrollo de las instituciones de educación superior. Esa sería la presentación de las prioridades. Quedamos atentos a comentarios, preguntas y naturalmente que estas son como nuestras prioridades a priori. Ustedes sabrán mejor que yo que en materia de educación superior, de materia en general de educación hay muchos temas y por lo tanto quedamos abiertos a sus inquietudes. Muchas gracias.
Gracias, señora ministra. Vamos a entrar a los tiempos de consultas. Tengo un orden, ya me han solicitado la palabra 5 o 6 diputados, ¿ya? Les voy a solicitar que sean breves para que todos alcancemos, de tal manera de que podamos también tener el tiempo suficiente para que la señora ministra pueda contestar. Vamos a tener aproximadamente 45 minutos para esto, pues los últimos 15 minutos los vamos a dejar para asuntos varios y, por cierto, ver la tabla de la próxima sesión. En primer término, me ha solicitado la palabra la diputada Schneider. Todavía no prende. Buena expectativa. Ahí sí. Bueno, muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la ministra. Un gusto conocerla en vivo, poder conversar. Sin duda van a ser años intensos de trabajo. Lo primero, 2 comentarios generales antes de entrar en mi pregunta propiamente tal, que es respecto a educación superior. Primero, lamento profundamente que se diga una cosa en campaña y luego en el gobierno se haga otra, porque se dijo claramente en la campaña por parte del presidente José Antonio Kast que no habrían recortes en beneficios sociales, y efectivamente en esta presentación y en muchas otras se ha dado cuenta que efectivamente hay recortes o restricciones en beneficios sociales. Otro punto es que eché de menos, presidente, por su intermedio a la ministra, que en la presentación se hablara del impacto que va a tener el alza del precio de los combustibles y las gasolinas en la educación. O sea, estamos hablando de la distribución de útiles, de los equipos tecnológicos, de los textos, de los programas de alimentación PAE y BAES, etcétera, etcétera. Entonces creo que eso también es una dimensión importante de tomar en cuenta, porque eso también va a encarecer el sistema por una decisión que ha tomado el gobierno. Ahora, respecto a la educación superior, ministra. Ministra, me imagino que usted está enterada del caso de la Universidad San Sebastián, una universidad que en los medios de comunicación ha sido sindicada como una especie de caja pagadora de favores políticos, pendiente de investigación, por cierto, pero creo que las explicaciones que se han dado desde el gobierno por la salida del subintendente de Educación Superior han sido insuficientes. Y quiero ser clara en la pregunta. ¿Por qué sacar a un superintendente justo en el momento en que se está avanzando en una investigación que ya llevaba un buen tiempo y que precisamente afecta al sector político del gobierno? Porque estamos hablando de las contrataciones de Marcela Cubillos, de Agustín Esquella, presidente del Partido Republicano, exfiscal Guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Entrando en otro tema, esta universidad se financia sobre todo a través del CAE. Me pregunto yo, ¿por eso quieren mantener un sistema de financiamiento completamente fracasado? ¿Es por la flexibilidad que ofrece para estas operaciones oscuras? El FES, que era una propuesta del gobierno anterior, tenía medidas de transparencia para las universidades. Me gustaría saber, ministra, ¿cuál es su propuesta en torno al CAE? Entiendo que es endurecerlo. Yo leí su entrevista en el Mercurio y efectivamente por ahí iba la dirección. Pero el CAE no da para más. El CAE es un despilfarro de recursos del Estado. Se veía en la presentación y creo que lo más óptimo para precisamente ahorrar fiscalmente sin cargarle la mochila a quienes menos tienen es hacer más eficiente ese sistema de financiamiento. Entonces creo que ahí hay una cuestión de darle un objetivo de darle alivio a los bolsillos de las familias que viven acogotados por el CAE y también aliviar el problema de recaudación fiscal. Eso precisamente apuntaba el FES y me gustaría escuchar cuáles son sus propuestas. Por último, respecto a este tema, me gustaría saber la opinión del gobierno respecto a la existencia de un plan de condonación de las deudas educativas. Porque quiero recordar que en esta comisión, en el periodo pasado, el subsecretario Rodríguez, que vino en calidad de investigador a opinar, valoró positivamente el plan de condonación. Entonces quería saber cuál es la posición del gobierno. ¿Es la posición que tenía el subsecretario como investigador? ¿O es otra posición? ¿Cambiaron? ¿Mantienen? Etcétera, etcétera. Una reflexión final. Una reflexión final. El problema de la morosidad, de la deuda, en torno a eso no tiene sentido culpar a las personas. Es un problema del Estado, es un problema de una política pública del Estado que estaba proyectada para mucha menos gente de la que efectivamente fue. Entonces, ¿cómo vamos a cargarle la mano a las personas por un error que es de la política pública? Eso es todo, ministra. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputado Pardo, y se prepara el diputado Neumann después. Gracias, presidente. Quiero en primer lugar agradecerle a la ministra la completísima exposición y quiero hacer 3 preguntas. La primera, sobre todo después de escuchar a la diputada Schneider, sabíamos que había un déficit del orden de los 270.000 millones por un mal cálculo para variar
del presupuesto, un cálculo que no consideró el infractor para este año, pero mirando la primera lámina de su presentación, sumó 150.000. Y usted dijo que eran una muestra. Es decir, la primera pregunta, ¿cuánto estima usted que es el gasto cuando terminen de descubrirlo? Porque esto todos los días hay una novedad. Heredado del gobierno del presidente Boric, y que es efectivamente el primer recorte de beneficios sociales del cual tenemos que hacernos cargo. Y los que validaron ese gobierno debieran hacerse cargo de eso antes de preguntar por los recortes obligados en que está quedando la administración entrante frente a ese déficit fiscal. Respecto del tema de la oferta educativa, que me parece muy importante, no voy a extenderme con ejemplos de mi distrito, pero la frustración de las familias es notable y es muy amplia en relación a no poder concurrir a establecimientos que podrían perfectamente acoger a muchos de los niños que están postulando, pero las limitaciones que hoy día impone la ley no lo permiten. ¿Cuál estima usted que va a ser el impacto de ampliar la oferta educativa en la calidad de la educación? Porque en definitiva hoy día hay establecimientos educacionales que tienen una buena trayectoria, que tienen muy buenos resultados, que podrían aumentar, por ejemplo, un nivel por curso y que la ley hoy día no se los permite. Por lo tanto, no solamente tenemos un problema de demanda insatisfecha en el sentido de que hay familias que incluso quedan con sus hijos desperdigados en distintos establecimientos, incluso en algunos casos en distintas comunas, sino que también hay un impacto en la calidad de la educación que me gustaría que usted pudiese también, por lo menos, desarrollar en un primer término. Y respecto de el tema financiero, entendemos que la situación del Ministerio de Educación es particularmente grave y por lo tanto, ojalá, ministra, pudiésemos en unas próximas sesiones tener una mayor precisión respecto de estos déficits, cómo se originaron y de qué manera además estas platas fueron a parar a programas mal evaluados dentro del propio ministerio. También tenemos mucha información, no me voy a extender ahora, de programas en los cuales se ha destinado cuantiosos recursos sin ningún resultado concreto, como por ejemplo los programas de recuperación de niños que han desertado del sistema. Gracias, presidente. Gracias, diputado Pardo. A continuación le voy a ofrecer la palabra al diputado Newman y se prepara el diputado Vergara. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a la ministra y a los subsecretarios. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por la exposición. Yo creo que hacía falta hace mucho rato que la educación recuperara los datos concretos y dejara de lado los eslogans. Quiero partir por ahí, porque a propósito de los eslogans, veo que usted parte su exposición con el estado del arte financiero del ministerio. Me gustaría saber si esa situación es regular, normal dentro de los cambios de gobierno, es parte de lo que se espera este nivel de déficit o es algo extraordinario. Por ejemplo, ayer estábamos en la Comisión de Cultura y la forma en que se ejecutan los fondos de cultura, los déficits eran normales. Me gustaría saber si acá es algo normal o algo extraordinario el nivel de déficit que usted informó al principio de su presentación. En segundo lugar, en relación a la mal llamada ley de inclusión, que usted desarrolló ampliamente, yo creo que uno de los atentados más profundos que se le ha hecho al futuro de Chile justamente a propósito de los eslóganes, acoger los eslóganes de un movimiento estudiantil que terminó llegando al poder prometiendo mejor educación pública, pero que finalmente hoy día institutos insignes como Instituto Nacional, Barros Arana, no los vemos ni siquiera en los rankings ni en los lugares que estaban acostumbrados a estar. En ese sentido, valoro mucho el enfoque de poder recuperar los incentivos a la diversidad de proyectos educativos, el que se facilite la creación de nuevos proyectos educativos y que se desarrollen más incentivos para hacer eso. Pero no me quedó claro, yendo al tercer punto de la mal llamada ley de inclusión, que es la selección. Hoy día no se está considerando algo tan básico como el mérito y el esfuerzo. Es parte de lo que entiendo yo ustedes quieren retomar.
va a ser algo complementario, se elimina por completo el actual sistema de admisión escolar y se vuelve al mérito. Me gustaría saber un poquito más el enfoque específico en relación a qué vamos a hacer con la famosa tómbola. Y por último, en relación a los SLEP, yo soy representante de la región de O'Higgins, represento a provincias como la provincia de Colchagua, que fue uno de los conejillos de India en relación al sistema SLEP. Llevamos harto años, hoy día tenemos un desfalco de 2.200 millones de pesos, un director ejecutivo que hasta hace poco seguía recibiendo el sueldo, pese a estar implicado en ese desfalco. Esta es una preocupación profunda de las familias, cómo se va a seguir gestionando la educación pública y en ese sentido cuáles son los enfoques para poder también mejorar todos los problemas que hoy día son evidentes y que han presentado los SLEP, no solamente en relación al déficit estructural que usted informaba al principio, sino que también en relación a la gestión centralizada y burocratizada que hoy día afecta tanto la educación, produce problemas de transparencia como el que le acabo de comentar que ocurre en Colchagua. Y en tercer lugar, y que creo que es lo clave, alejan la gestión educativa de las comunidades. Yo creo que cualquier sistema de gestión en la educación tiene que estar focalizado en las comunidades educativas, volver a poner la prioridad, como lo hacen los liceos bicentenarios, en los directivos, en los apoderados, en altas expectativas a los alumnos. Me gustaría saber cómo el sistema de gestión, independiente de cómo siguen los SLEP, pueda volver un poco más a acercarse a la comunidad educativa en vez de burocratizarlo en este Frankenstein actual que tenemos con los SLEP. Eso, muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación le voy a ofrecer la palabra al diputado Vergara y se prepara la diputada Serrano y ahí vamos a hacer un corte para que la señora ministra pueda dar respuesta a estas primeras 5 intervenciones y después vamos a tener la segunda y última tanda con el resto de los diputados inscritos. Ahí sí. Gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, agradecer a la ministra su presencia acá. Sabemos los que hemos trabajado en la parte de educación y entendemos realmente lo que es administrar colegios y llevar la carga tributaria, la carga académica, entender lo que significan los alumnos, entender lo que significan los apoderados, la importancia de lo que significa la educación. Yo, por su intermedio, presidente, quiero también hacer un pequeño, a lo mejor reclamo de la diputada Schneider, de interrumpir una intervención tan importante como tener la posibilidad de tener un ministro acá, una ministra exponiendo, luego pararse, luego irse, no sé si volverá, a hacer preguntas, ya no está. Eso a mí me causa, estamos en una ocasión de educación, no sé, es una falta de educación. Punto número 1. Segundo, déficit en los SLEP. Los SLEP, sí sé que puede ser normal, pero yo quiero hacer también algo muy importante, El que recién llegando o no recién llegando no amerita que usted tenga más méritos que yo al estar acá. Lo sé, lo tengo claro. Pero no me interrumpa, por favor, no me interrumpa. Señor, tengo la palabra yo. Presidente, bueno, quiero aclarar también que usted lleve más periodos que yo no implica que usted tenga más méritos que yo por estar acá. A lo que voy lo siguiente. Ya, los SLEP, vamos a lo siguiente. La reforma educacional de Bachelet argumentó de que para poder zafar de la parte económica, lo más importante, la parte económica de los municipios de Chile, era poder crear las famosas SLEP. A corto plazo de su implementación, vemos que hoy día el déficit parte y se incrementa y no va a parar siempre y cuando un ministerio o un gobierno como el de ahora, esperamos que tengamos la posibilidad de poder controlar estos déficits que ya partieron y no sé si hay alguna intención de poder frenar lo que en el fondo tapamos un hoyo para crear otro hoyo. Eso es muy importante y le deseo lo mejor de los éxitos para esa misión y inclúyame a mí en lo que quiera para poder aportar con mi conocimiento. También le pido como una sugerencia el foco en los alumnos, porque claro, nosotros los diputados tenemos ¿cómo se llama? Nos creemos el centro del universo
cuando en lo que significa la educación, el centro del universo son los alumnos. No quitar el foco en los niños, no quitar el foco en su formación y no quitar el foco en lo que es la parte académica. Finalmente, una sugerencia también, si tiene alguna línea de acción como para incluir a los directores de cada uno de los colegios de Chile, de poder ser parte de lo que son la toma de, a lo mejor, de acciones, no de decisiones, de sugerencias, de preguntas y respuestas, debido a que ellos están en el centro de lo que es la primera línea para poder generar el crecimiento que nosotros esperamos en la parte educativa en Chile. Con respecto a las universidades, lo dejo más adelante porque yo creo que el semillero es lo más importante, los niños sobre todo. Muchas gracias. Gracias, diputado Vergara. Para que no se diga que hay una conducción poco amistosa, voy a coger la sugerencia que me ha hecho la oposición. Vamos a hacer todas las consultas. Yo les voy a pedir que seamos lo más breve posible. Y la señora ministra va a tener 10-15 minutos al final para contestar. Y aquellas respuestas que no sea posible dar, le voy a solicitar que nos haga llegar la respuesta por escrito a la Secretaría, de tal manera que todos tengamos claridad respecto de las respuestas de la señora ministra. A continuación tiene la palabra, espero que breve, de la diputada Serrano. Gracias, presidente. A ver, muchas gracias, presidente. Primero, presidente, y también poniendo atención a los medios de comunicación, a la exposición que nos hace la ministra, se habla del déficit del presupuesto de educación. Y me gustaría también contar parte de los orígenes, porque el déficit del presupuesto de la educación también tiene una relación con la correlación de fuerzas del Congreso Nacional. Y quizás también comentarles a los diputados que hacen esa pregunta por su intermedio, presidente, el diputado Pardo, que hablaba de qué manera la oposición se responsabilizaba de aquello. Mi pregunta es de qué manera el Partido Republicano, y en particular el oficialismo hoy día, se responsabiliza del recorte fiscal que pidieron de $600 millones. Porque eso fue en particular lo que el gobierno tuvo que promover a través de un recorte para que termináramos en esta situación. Claramente es bien conservador el presupuesto, yo en eso coincido, no se incorporó el infractor, pero no tiene que ver con un error de cálculo, tiene que ver con una situación que produjo la oposición actual oficialismo de la cual no se quiere responsabilizar. Por otra parte, creo que también es importante, y eché de menos en la presentación, al menos el detalle de cómo se va a aplicar el reajuste fiscal en un 3%. Las comunidades educativas están muy expectantes y creo que también es importante dar certeza sobre eso. En la exposición también había un análisis del ajuste de calendario de la implementación de los servicios locales de educación pública y por tanto la implementación de nueva educación pública. Yo creo que también es importante conocer ese detalle y cómo lo van a proyectar y de qué manera en esta proyección al menos el ministerio se hace cargo de la crisis de financiamiento que tenemos en los municipios. Solamente para contar, en esta comisión, en el periodo anterior, nosotros recibimos a muchos municipios y en particular corporaciones que hablaban de una quiebra y que en particular querían que nosotros promoviéramos los traspasos y sin responsabilizarse de aquello. Yo creo que también es importante al menos tomar las voces incluso de aquellos alcaldes que hoy día son oficialistas que están de acuerdo con el traspaso en la fecha ya señalada en la ley. Y por último, me gustaría referirme a lo siguiente sobre educación superior. Y yo creo que el incentivo de preguntar de educación superior no tiene que ver con que nos preocupemos solo de la educación superior y no de la educación inicial. Pero ya hay anuncios de este gobierno y creo que es importante tener certeza. Por ejemplo, si se desecha el FES como un mecanismo también para hoy avanzar en sanear las arcas fiscales a propósito de que la condonación de la deuda del CAE no flotó dentro del Congreso Nacional, hoy día tenemos que buscar otro mecanismo. La pregunta es, ¿qué proyecto van a ingresar? ¿De qué manera nos hacemos cargo de aquello? Porque esto, presupuesto tras presupuesto, nos trae un problema que no es menor. O sea, estamos hablando de billones de pesos que el Estado está perdiendo por la garantía de los bancos. Y por último, los límites de gratuidad. Yo creo que es importante también hacerlo dentro del Congreso Nacional y no solamente a través de un anuncio. ¿Cuáles van a ser los criterios para fijar el límite de la gratuidad? Y ojalá que no sean criterios arbitrarios. Eso. Gracias,
diputada Serrano. Le voy a ofrecer la palabra a continuación al diputado Santana y se prepara la diputada Charpentier. Gracias, presidente. Yo quiero partir, presidente, por saludar a la ministra, a los subsecretarios, a las subsecretarias y desearle éxito, digamos. Yo creo que este es un área muy, muy sensible para el país. Y por cierto, además quería destacar algunas cosas que se mencionaron en la exposición. Quería partir, digamos, por lo positivo, porque hay cosas con las que yo realmente estoy de acuerdo. Quiero decirlo en esos términos. Particularmente el acento, el colega lo decía, que se le pone a los directores de los establecimientos, ¿no? Hoy día sabemos que, presidente, no hay una carrera directiva en nuestro país que permita formar directivos, y eso lo que genera en la práctica es que un profesor evaluado, en el mejor de los tramos, gana prácticamente lo mismo que un director de un establecimiento, generando un desincentivo a los buenos docentes para hacer justamente o asumir la responsabilidad que significa dirigir un establecimiento. Ojalá esta demanda que se ha prolongado durante tanto tiempo se pueda materializar durante esta administración. Lo mismo con la modificación a la ley CEP, ministra, por su intermedio, presidente. El gobierno anterior presentó una modificación a la ley CEP que a mí me parecía interesante desde el punto de vista de que se incorporaba a esta línea de financiamiento, la más importante de la educación pública, a las escuelas especiales. Seguramente muchos de los colegas que están presentes tienen en sus distritos escuelas especiales que hoy día no reciben ley CEP por norma. Ojalá durante esta administración también se pueda habilitar aquello. Creo que sería muy importante. Los 6, dicho sea de paso, tampoco reciben ley CEP. Ministra, algunas preguntas, ¿no? Usted hacía un cuadro, expuso un cuadro relacionado con los resultados del CIMSE. Quiero entregarle también una información que se dio en esta comisión respecto a los resultados del CIMSE en lo referente a quién es el órgano que administra los establecimientos. Porque cuando se pregunta cuántos estudiantes no alcanzan los 500 puntos en la PAES, es decir, menos de 500 puntos, la distribución es la siguiente. Particulares subvencionados, 49,3%. Públicos administrados por los municipios, 40,3%. Particulares pagados, los mejores, 1,9%. Y fíjese que los tan vilipendiados servicios locales de educación pública son solamente un 7,7% del porcentaje total de estudiantes que obtienen menos de 500 puntos para postular a la educación superior. Lo que le quiero decir con esto, ministra, es que si bien estoy de acuerdo en que hay que revisar el funcionamiento desde el punto de vista administrativo de los servicios locales de educación pública, pareciera ser que en la parte pedagógica esto está funcionando un poquito mejor que en las municipalidades. O al menos así lo muestran las cifras. Eso en segundo lugar, ministra. Y quería señalarle también, en tercer lugar, mi preocupación con algo que se dice a propósito de los colegios particulares subvencionados, y esto quiero vincularlo con el debate que han planteado algunas colegas en materia de educación superior, porque efectivamente en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet se aprobó la ley de inclusión, fin a la selección, fin al copago y fin al lucro. Y se dice fin al lucro, entre otras cosas, no porque estemos en contra del lucro a per se, se dice fin al lucro porque no queremos que los recursos que están destinados a educación se desdibujen y sean utilizados para otros fines. Por eso se termina con el lucro. Y el temor que yo tengo es que en esta figura del arriendo, pase desapercibido, soterrado, una figura del lucro. Y quiero decirle, ministra, que las denuncias que han llegado a la Comisión de Educación, en donde se ha develado lucro en educación, han sido por dos motivos. Arriendo de inmuebles y, por otra parte, sobresueldos. Y acá quiero poner en relevancia el último comentario relacionado justamente con el tema de los sueldos. Es de público conocimiento, bien lo decían las colegas, que se hizo conocida la desvinculación del superintendente de educación superior luego de que éste estuviese a puertas de anunciar las sanciones contra la Universidad San Sebastián contra los sobresueldos de la ex ministra de Educación, Marcela Cubillo, y otros personeros que también han sido conocidos públicamente. ¿Usted sabe, ministra, por su intermedio, presidente, cuál es el salario anual de un académico de Oxford? $195.000. ¿Ustedes saben cuál es el salario anual de un académico de Harvard? $184.000. ¿Y usted sabe, ministra, cuál es el salario de la ex ministra de Educación haciendo clases no presenciales desde España? $223.000 al año. Entonces, cuando uno pone en duda la desvinculación del superintendente, quien estaba, vuelvo a decirlo, a puerta de dar a conocer una sanción, uno dice, esto le recuerda a una novela de Mario Puzo. Es como la mafia siciliana que busca acabar con aquella persona que investigó que iba a ser una sanción por el mal uso de recursos públicos y que precisamente ahora está desvinculado. Ahora está desvinculado. Cuando hablamos del correcto uso
de los recursos públicos. Y por lo tanto, a mí me parece, presidente, que es necesario dar este debate en esta comisión y recibir una información como corresponde por parte del Ministerio de Educación. Gracias, diputado Santana. Diputada Charpentier, y se prepara la diputada Concha. Diputada. Gracias, señor presidente. A través suyo le agradezco a la ministra que no solamente esté ella en esta comisión, sino que además todo su equipo, así que muchas gracias. Bueno, tengo varias preguntas. La primera es que usted nos resumió de manera muy precisa cuál es la situación fiscal, digamos, de presupuesto del ministerio. A mí me gustaría saber de qué manera el ministerio ha debido dejar algunas cosas fuera y priorizar otras, porque la emergencia fiscal en la que nos encontramos es evidente y el Ministerio de Educación, qué duda cabe, se va a ver visto afectada por esta situación. Entonces me gustaría conocer cuál ha sido las consecuencias, las implicancias de esa emergencia fiscal y particularmente en el orden de prioridades. En ese contexto, esta pregunta viene con otra, añadida. A mí me parece muy bien que se priorice el cobro de los créditos con aval del Estado, porque, qué duda cabe, también representan una mochila importante para todos los chilenos, plata que podría ocuparse en precisamente prioridades de este ministerio que usted bien nos ha expuesto en esta presentación. Entonces a mí me gustaría saber si se lleva adelante el cobro del crédito, de los créditos con aval del Estado. Ya nos comentaron que más de 1.800 personas no han pagado el CAE en circunstancias que reciben más de 5 millones de pesos brutos, digamos. Y esto es plata de todos los chilenos. Entonces a mí me gustaría saber, de cobrarse los créditos con aval del Estado, ¿qué podríamos hacer con esa plata? Que esos deudores le deben a todos los chilenos. Eso es bien importante porque hay un costo de oportunidad involucrado que creo que se debe transparentar. En tercer lugar, yo soy de la región del Biobío y por tanto me interesa conocer de qué manera el Ministerio de Educación está entendiendo o considerando el panorama de la educación en el contexto de la reconstrucción posterior a los incendios, qué aspectos ustedes han constatado, qué medidas están tomando al respecto. Adicionalmente, justamente el día de ayer nos informaron que el Colegio San Agustín de la región del Biobío, porque no alcanza la subvención escolar para su funcionamiento, ya que se ha actualizado por un valor por debajo de lo que ellos requieren para seguir funcionando en las condiciones que están actualmente. El Colegio San Agustín informó a sus apoderados que iniciará el procedimiento para pasar de ser un colegio particular subvencionado a un colegio particular pagado, lo que afecta a las familias que ven precisamente en la educación particular subvencionada una oportunidad de progreso social y económico. A mí me gustaría saber cuántos otros establecimientos educacionales en Chile se encuentran en esta situación con ocasión del término del copago. Y por último, me gustaría también conocer, ministra, a través suyo, presidente, si las superintendencias y particularmente el superintendente tiene un periodo, un plazo dentro del cual resolver los procedimientos de investigación, o si están habilitados para tener consideraciones políticas a la hora de decidir la oportunidad, es decir, el momento para presentar los resultados de sus investigaciones, que es lo que a primera vista uno puede ver en la situación del ex superintendente de educación. Es decir, la superintendencia debiera, me imagino yo, ¿cierto?, tener un plazo de investigación para resolver y no dejarse llevar por temas de contingencia o de sobrevivencia en su posición de superintendente por los vaivenes o las noticias que se esgriman y que obviamente alteran el clima de opinión pública. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputada Charpentier. Me adhiero total y absolutamente a lo planteado, particularmente en lo que dice relación con el Colegio San Agustín, un colegio con una tradición importante en la región y particularmente en Concepción. Tiene que migrar de ser un colegio particular subvencionado a un colegio particular con todo lo que eso significa.
muchos apoderados que van a tener que buscar nuevas alternativas, dejando de lado el proyecto educativo que ellos eligieron porque tenían la posibilidad de recibir aporte, y en este caso la subvención no alcanza. Bien, diputada Sara Concha, y se prepara finalmente el hombre del sur, el diputado Barría. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, saludar a la ministra, a los subsecretarios y todo el equipo que le acompaña. Para nosotros es muy importante que hoy día pueda estar acá entregándonos este diagnóstico y el panorama general en cómo recibió el ministerio y además cómo abordar también aquellas problemáticas que hoy día hay que enfrentar con mucha altura de mira y con mucha responsabilidad también en los desafíos que hoy día tienen los estudiantes para avanzar en la educación. Y respecto a los temas planteados, la verdad es que me interesa especialmente que podamos seguir avanzando en medidas de reducción de la deserción escolar, que fue algo que abordó ministra por su intermedio presidente, y el ausentismo escolar, pero también la seguridad, que es un tema que lo planteamos en reiteradas oportunidades en el periodo anterior. De hecho, la primera sesión especial que tuvimos en el Congreso Nacional vino el ministro de Educación, donde abordamos justamente el tema y los hechos de violencia escolar, donde no tuvimos mayores resultados. Hoy día seguimos viendo hechos de violencia en la región de Ñuble, por lo menos hace una semana tuvimos varios casos que son complejos, y yo sé que cada uno de nosotros lo evidencia en cada una de las regiones, y por eso creo que es importante el tema de seguridad, de la convivencia escolar y las distintas manifestaciones que se van viendo a lo largo, obviamente, del tiempo. Y considero que se requiere soluciones también urgentes en esa materia. Y lo mismo desde que ya existía un trabajo coordinado con los ministerios. Creo que es importante esa coordinación con el Ministerio Público, en definitiva, para que los estudiantes puedan contar con los espacios seguros en la formación y el aprendizaje que ellos necesitan. Y tres cosas también que quisiera mencionar y que quisiera hacerme cargo en lo que acá se ha mencionado. Una tiene que ver, y que también lo expuso la ministra por su intermedio presidente, que es en las reducciones que se van a tener que hacer de los recursos, porque no se cuenta con los recursos necesarios. Y me preocupa porque en el periodo pasado y el último año tuvimos, o fue el año anterior, la tardanza en la entrega de los útiles escolares, que es un beneficio de Junaep, donde se debían haber entregado al inicio del año escolar, que fue un debate que tuvimos en el mes de marzo, y se terminaron entregando muchos incluso en el mes de diciembre. O sea, no solamente les basta con los retrasos y no entregar los beneficios a última hora, sino que además hoy día no dejan los recursos para que esos beneficios se sigan entregando y distribuyendo. Yo sé que se va a hacer lo mejor posible para que estos útiles escolares, los beneficios que ya se cuentan, se puedan entregar, y yo espero ahí todo el mayor esfuerzo también del ministerio, y sé que así lo van a hacer. Y por otra parte se habló del FES, que creo que faltó también ahí el análisis, porque lo dijo Contraloría, lo dijo en este caso también el Consejo Fiscal Autónomo, los riesgos que se corrían, porque no solamente nos dejan endeudados, sino que el gobierno anterior es experto en aumentar el gasto fiscal, y eso hay que decirlo, y claramente es algo que se plantea como una gran solución, pero eso es lo que genera, y esa es la realidad. Y por último, presidente, valoro mucho la iniciativa que ha planteado la ministra acerca del CEP, que creo que flexibilizar el uso de estos recursos obviamente permite que los establecimientos educacionales puedan seguir avanzando en entregar las mejores condiciones para los estudiantes. Así que muchas gracias. Obviamente vamos a apoyar, ¿cierto?, lo que venga del ministerio, y poder contar con todo nuestro apoyo en aquello. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Y finalmente el diputado Barría. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos los colegas y por supuesto a la ministra, subsecretarios y al equipo del Ministerio de Educación. Quiero partir por algunos elementos positivos que sin duda van a ayudar a aliviar la gestión de este nuevo ministerio. La titularidad docente creo que fue un gran logro, creo que es importante, tuvo apoyos transversales. La reparación de la deuda histórica de los profesores también fue un gran logro con apoyo transversal. Creo que son varios elementos que hay que tener presente, que si hubieran estado en la mesa hoy, creo que dificultan la labor de todo el ministerio, porque fueron tareas que estaban inconclusas y que atravesaron diversos gobiernos. Con respecto a los temas que debemos ser capaces adelante, el CAE es una herramienta agotada y el FES era una propuesta.
Creo que sin duda, compartiendo parte de la mirada que dice nuestra diputada Concha a través suyo presidente, creo que no hay que agotar la manera de seguir perfeccionándolo. Creo que no puede ser un debate cerrado porque haya nacido en un gobierno distinto. Considero que hay que dar una respuesta mucho más efectiva y que responda a la realidad de nuestro país, donde no todos trabajan, donde algunos por una oferta sobredimensionada de algunas carreras que algunos institutos, universidades de manera irresponsable promocionan, no pueden trabajar en lo que estudiaron. La calidad de la educación a la que accedieron no les permite acceder a una remuneración que permita cumplir con sus obligaciones. Eso también forman parte de los debates y de los elementos que uno recoge, sobre todo en la región que representa. Sala cuna universal tiene costo, pero es como el huevo y la gallina. Muchas mujeres principalmente que tienen que hacerse cargo de sus niños y niñas, sus bebés, para salir al mundo del trabajo necesitan un lugar seguro y no solamente que estén al cuidado mirando televisor o en una tablet, necesitan espacios donde efectivamente no aumente la brecha educativa. Y creo que es una tarea que también no se puede abandonar. Creo que es universal y que tiene un apoyo no solamente social, sino que también de diversos sectores políticos. Quiero colocar énfasis sobre algunos temas también que tienen que ver con una filosofía o la ideología de la cual todos de alguna manera pertenecemos. Se habla mucho de la libertad de elegir, pero en la región que yo represento, preocupémonos de la única opción que hay, porque sé que en Santiago y ese discurso se traspasa a muchos lugares. La libertad de elegir, allá no hay libertad de elegir. Hay sectores rurales principalmente que tienen un establecimiento educacional, por lo tanto coloquemos énfasis también que en esos lugares donde hay una sola opción, podamos tenerlo en las condiciones para que pueda entregarse educación de calidad en un ambiente propicio para todos los sectores. Lo que alguna vez se denominaba piso rural, creo que es un esfuerzo que uno puede entender la situación económica de un país, pero que hay que tenerlo presente. Todos estamos trabajando para que lo que está pasando el día de hoy, con diversos matices, no sea permanente. Esto de la situación de la benzina y otros costos, un presupuesto que se recorta en un porcentaje no debe ser permanente, debe ser una tarea a corto plazo revertir esa situación. Por lo tanto, colocar énfasis también que la libertad de elegir es una dicotomía muy centralista. En regiones aquello no pasa y por lo tanto se deja a los establecimientos de lado. Vamos a tener la mejor disposición de colaborar, de apoyar, pero nuestra defensa de los trabajadores, asistentes de la educación, hacerla extensiva a las manipuladoras de alimentos, profesores, también por supuesto las educadoras de párvulas siempre va a estar presente. Yo creo que ningún avance, ningún recorte puede pasar por afectar los derechos de los trabajadores en las comunidades educativas. Y para finalizar, estoy de acuerdo en que se deben hacer todas las investigaciones, auditorías necesarias al Estado, pero cuando se trata de recursos públicos, porque la Universidad de San Sebastián son recursos públicos, está el CAE presente o está el recurso de las familias que eligieron una universidad cuya administración, más allá de la universidad, cuya administración debe ser evaluada y sancionada se amerita, porque por un lado no podemos hablar de que los recursos deben ser bien resguardados, pero aquí esta situación de que existieron académicos que recibieron sueldos más altos que en Harvard no corresponde, y además sin hacer las clases. Disposición, dimos a conocer nuestras prioridades. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Barría. Finalmente, yo no voy a consultar en beneficio del tiempo para que no se diga que el presidente no le da garantías a todos. Señora ministra, le voy a dar 15 minutos. En esos 15 minutos, si no alcanza a responder todas y cada una de las consultas, le solicito que el resto lo haga llegar por escrito hasta la Secretaría de la Comisión. Los otros, señoras y señores diputados, solicito el acuerdo de extender por 10 minutos porque debemos tomar unos acuerdos al final de esta sesión. ¿Habría acuerdo? Así se acuerda. Señora ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por su intermedio a todos los diputados por habernos escuchado y por sus comentarios y preguntas que apreciamos mucho. Bueno, son hartos temas. Voy a partir por un tema más contingente, pero que veo que ha salido más en las preguntas de casi todos, y que tiene que ver con el tema financiero, que fue una de las primeras láminas que mostré en relación a la situación con que nosotros nos encontramos cuando llegamos al Ministerio de Educación. La verdad es que esta situación, respondiendo a una de las preguntas, no es normal.
Cuando se tramitó la ley de presupuesto, yo en mi calidad de investigadora en ese entonces me percaté al mirar el proyecto de ley de presupuesto que este venía subfinanciado justamente porque no se habían hecho los ajustes a las subvenciones. Entonces este es un problema que no surge como consecuencia de la tramitación legislativa, sino que este fue un proyecto de ley que ingresó con este problema, ¿ya? ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando acá se habla y nos preguntan qué recortes vamos a hacer o si vamos a reducir beneficios sociales, el problema que yo les estoy queriendo transmitir es que el recorte en educación ya se hizo, no lo hicimos nosotros. Es un recorte que heredamos, que viene en las subvenciones escolares, que para poder pagar subvenciones durante estos primeros meses del año se está recurriendo a dineros de subvenciones del segundo semestre, ¿ya? Esta es la situación y quiero ser lo más transparente posible. El recorte en materia de educación ya se hizo, ¿ya? Esta es la situación que nosotros ya nos encontramos y nuestro objetivo es justamente administrar este déficit de tal manera de poder minimizar el impacto que este déficit puede tener en el soporte a establecimientos educativos que entrega el Ministerio, en los beneficios que se entregan a estudiantes y naturalmente en la operación de los establecimientos. Estamos primero haciendo un ejercicio de identificar cuáles son los ámbitos que son importantes para nosotros y en los cuales falta dinero. Una vez haciendo ese ejercicio, parte de eso lo mostré acá, lo que estamos haciendo ahora, y no tenemos los resultados todavía, es examinar de manera muy profunda y cuidadosa los programas que ya existen, cuáles tienen subejecuciones en los años anteriores, cuáles tienen evaluaciones o monitoreos que dan cuenta de espacios de reducción del gasto, de tal manera justamente, de nuevo, con el propósito de no recortar beneficios que sean valiosos para la ciudadanía en términos del impacto que generan, ¿ya? Y estamos haciendo ese ejercicio, y no es un ejercicio fácil, pero es un ejercicio que lo estamos haciendo con responsabilidad, no porque queramos, sino porque la situación lo amerita. Acá no se puede comprometer financiamiento para todo porque los recursos no son infinitos, ¿ya? Y nosotros no tenemos ningún problema en decir que estamos haciendo este esfuerzo, que lo vamos a hacer de manera responsable y que vamos a resguardar el cuidado con que los recortes no vayan orientados a esos beneficios importantes que valora la población, ¿ya? ¿Por qué el cobro del CAE es importante? Y acá la diputada Charpentier, presidente por su intermedio, hace una pregunta que permite visibilizar el problema para el país que implica que hayan deudores del CAE en condiciones de pagar que no estén devolviendo sus deudas, ¿ya? Para tener un orden de magnitud, hoy día aproximadamente 740.000 millones corresponde a la deuda de personas que tienen ingresos superiores al 1,5 millones de pesos y que no están pagando, ¿ya? Eso quiere decir que con esos recursos nosotros podríamos hacer frente a todo el déficit que tenemos en el presupuesto de educación y más, ¿ya? Para tener un orden de magnitud de cuál es el déficit que estamos teniendo producto de el no cobro de deudas que corresponde pagar, ¿ya? Pasó con el CAE, pasó con la gratuidad y suele pasar con políticas públicas que se gestan desde una buena intención, planificando que las cosas van a salir bien, pero que los hechos terminan teniendo problemas. La gratuidad está costando el doble de lo que se proyectó que iba a ser y el CAE, bueno, ya sabemos la tasa de morosidad que tiene. También pasó con la ley de inclusión, que fue una materia que también se tocó en algunas de las preguntas. Y quisiera referirme al caso que mencionan, por su intermedio, presidente, respecto a un colegio que estaría pasando particular pagado, porque este es un ejemplo de cuando se hacen modificaciones normativas que tienen un propósito, pero que tienen un efecto contrario al deseado. El objetivo de la ley de inclusión fue mejorar las oportunidades de acceder a una educación de calidad y estableciendo para ello gratuidad y facilitando el acceso. Sin embargo, lo que yo he podido ver es que el término del copago ha llevado a que establecimientos educativos que tenían un copago, en general
en los tramos más altos de los montos permitidos de copago se hayan vuelto insostenibles, ¿ya? Y que hoy día hay un porcentaje significativo, especialmente de esos establecimientos, más de un cuarto de esos, comparando con el año 2015, que es cuando se aprueba esta ley, que han pasado a particular pagado. Entonces esta situación que están exponiendo es algo que ha pasado realmente, y este es un caso más que se suma a situación de colegios que, producto de una reforma que tuvo un propósito, pero no la logra, y termina finalmente reduciendo en lugar de extendiendo o ampliando las opciones educativas para las familias. Y la verdad es que eso, de nuevo, es un dato de la causa, es algo con lo que nosotros nos topamos, ¿ya? Pero lo que nosotros sí podemos hacer es facilitar, que este sea un ministerio que facilite, que reduzca la burocracia, que reduzca especialmente lo que uno podría llamar como la permisología educacional, que son todas aquellas dificultades que existen para poder abrir nuevos niveles cuando se trata de establecimientos educativos que ofrecen educación de calidad, y también que pueden abrir nuevos niveles, nuevos cursos y nuevos colegios también. Respecto al sistema de admisión escolar, esto efectivamente es un tema que es prioritario para nosotros, que lo mencioné en la presentación. Acá hay un diagnóstico que a mí me parece que es un buen punto de partida, que es el que mencioné, que es el diagnóstico de la mesa técnica en la cual tuve la oportunidad de participar, y que acá se identifican ciertos aspectos positivos del sistema vigente del SAE, que nosotros creemos que vale la pena resguardar, mantener, pero, y en particular, probablemente hay dos materias que son las que más nos preocupan de este sistema. Uno tiene que ver con el nulo espacio que hoy día existe para poder reconocer el mérito académico. Un sistema de admisión no puede no reconocer el mérito académico porque está dando la señal correcta que necesitamos dar al sistema y a los estudiantes y a las familias. Y por lo tanto, ese es uno de los cambios que nosotros vamos a incorporar. Y por otro lado, necesitamos incorporarle más flexibilidad a un sistema que se ha visto es excesivamente rígido y que impide que los directores escolares puedan responder a contingencias, circunstancias, problemas que se producen al momento de la admisión, que llegan las familias a pedirle ayuda porque necesitan un cupo en ese colegio y el director tiene las manos atadas hoy día y no tiene absolutamente ninguna facultad. O sea, el SAE es un sistema que, con el propósito de eliminar los espacios para prácticas, digamos, discriminatorias, terminó eliminando también cualquier espacio para entregar facultad a los directores escolares para que puedan responder a situaciones que sí son necesarias, a las cuales él tenga algún tipo de atribución. Y esos son principalmente dos materias que nosotros vamos a incorporar en el proyecto de modificación del sistema de admisión. Hay hartos temas más, la verdad es que no sé si darles paso a los subsecretarios o enviarlos por escrito. Como estamos con el tiempo, no quiero ser irrespetuosa con el tiempo. Y preguntaron también por los SLEP. Se ha dicho mucho sobre el tema de los SLEP, y yo acá lo que quiero transmitir es que nosotros venimos con prudencia a abordar este tema. Tenemos clarísimo, y esto está identificado en los informes del Consejo Evaluador de la puesta en marcha de la educación pública, está que a mí también tuve la oportunidad de participar un tiempo en ese consejo, y desde los primeros informes de esa comisión, que ya se enumeraban los problemas que hoy día sabemos que tienen los SLEP, que es un servicio público, tratando de ser sostenedor educativo, por lo tanto ahí hay muchas inconsistencias. Nosotros somos conscientes de que hay SLEP que ya están instalados, que tienen colegios, que tienen niños en esos colegios, ¿ya? Y por lo tanto nosotros nos debemos a esos niños ya comprometernos con mejorar la gestión de los SLEP que existen, de tal manera de poder ofrecer a esos niños y a esas familias las mejores oportunidades educativas que se puedan, ¿ya? Y estamos trabajando para eso. Y hacia adelante tenemos que evaluar no solamente las posibilidades en función mirando los SLEP que ya existen, sino que también mirando la situación que se mencionó acá también, sobre la situación, digamos, de las deudas o la situación financiera de los municipios. Hay municipios que en definitiva necesitan ya traspasar el servicio educativo, mientras que hay otros que lo hacen muy bien, que tienen planes para sus colegios y para la educación y para sus niños,
Y por lo tanto, nosotros no podemos ser ciegos frente a esa heterogeneidad y es por eso que estamos hablando de revisar el calendario y ver las posibilidades de entregar, digamos, gestionar el traspaso a los SLEP restantes, siempre maximizando el bienestar educativo y las oportunidades para los niños y las familias. Ya, respecto al superintendente de educación superior y al caso que acá se ha hablado, ese es un proceso que está en curso. A mí no me corresponde referirme a un proceso que no está terminado, naturalmente. Y al superintendente de educación superior se le ha pedido la renuncia, que es parte de las facultades que existen y por lo tanto esa sería la situación, digamos. ¿Qué más? No sé si dar espacio a los subsecretarios. Sí, gracias, presidente. Solo una aclaración importante a las consultas que se hizo varias veces. Efectivamente, el servicio le solicitó la renuncia a la superintendente de educación escolar y al superintendente de educación superior. Es una facultad, como dijo la ministra por su intermedio, presidente, con el que el servicio cuenta. Pero es muy importante dejar en claro que estas instituciones son ambas bastante robustas. Son instituciones que ya tienen sus años de implementación, tienen investigadores fiscales plenamente instalados y todos los procesos de investigación en curso se mantienen. No pierdan cuidado que la normativa y la estructura interna de las instituciones fiscalizadoras, por eso toco las dos, porque también se le pidió la renuncia a la superintendente de educación escolar. Todos los procesos de investigación sancionatorios siguen su curso y no porque el jefe de servicio, que además no es que no haya jefe de servicio, inmediatamente asume el subrogante y en ambos casos eso es inmediato, va a seguir funcionando y las investigaciones que están en curso van a seguir ocurriendo. Entonces es muy importante no permitir que a veces ciertas filtraciones que lamentamos porque hacen daño a las partes, cualquiera sea el resultado, pongan en duda la solidez de la institucionalidad, la imparcialidad del proceso y la seriedad también de los funcionarios que trabajan en la superintendencia y llevan a cabo esas investigaciones. Y lo mismo ocurre con otros servicios, presidente. Le agradezco la disposición para contestar las preguntas y si es necesario profundizar en algunas inquietudes que han manifestado los señores y señoras diputadas, les solicito, señora ministra, que nos haga llegar por escrito aquellos aportes extra. Por eso, la señora ministra ha tomado nota de todas y cada una de las preguntas y dará respuesta oportunamente, como lo dijimos, por escrito. Señoras y señores diputados, les reitero nuestros agradecimientos a nombre de esta comisión y siempre van a ser muy, pero muy bienvenidos. Señoras y señores diputados, yo quisiera, antes de concluir, no lo quiero hacer a título personal, me gustaría hacerlo a nombre de la comisión, solicitar a la sala, a nombre de la comisión, el retiro de la tabla para el día de mañana del proyecto que hice relación con la modalidad de reingreso. Porque este es un proyecto que no tiene ya su estado financiero al día. Y todos sabemos y entendemos la situación económica por la cual está atravesando nuestro país y es tremendamente importante que un proyecto de esta naturaleza tenga el financiamiento correspondiente. Entonces solicito el acuerdo de la comisión, si lo tienen a bien, déjeme terminar, por favor, le solicito el acuerdo para pedirlo a nombre de la comisión, de lo contrario, lo voy a hacer a título personal, cuestión que no me gustaría. ¿Ya? Presidente, diputado Santana. Presidente, le quiero recordar que las tablas de las sesiones se hacen en las reuniones de comités. Y son esos espacios los encargados de determinar cuáles van a ser los proyectos de ley, las mociones parlamentarias, los mensajes presidenciales que se van a abordar en cada una de las sesiones. Desconozco, por eso se lo pregunto a la señora secretaria, si es que la comisión tiene la facultad de solicitarle a la sala el retiro de un proyecto.
y la Secretaría ha manifestado que es una posibilidad y eso es lo que les estoy solicitando. La sala es soberana, se pronunciará. Yo concuerdo con el diputado Santana que esto es una resolución de los comités, pero la sala puede revertir eso y lo hemos hecho en el pasado. Por tanto, si hay acuerdo, lo haré a nombre de la comisión, de lo contrario, lo haré a título personal. ¿No habría acuerdo o hay acuerdo? No hay acuerdo. Perfecto. Segundo, habrá votación entonces. Bueno, a continuación necesito el acuerdo de los señores y señoras diputadas para la tabla de la próxima semana. La próxima sesión tenemos el proyecto que permite la facilitación de la creación de nuevos establecimientos educacionales. Este proyecto tiene urgencia suma, por tanto lo debemos empezar a discutir, como también aprovecho de invitar a la señora ministra y los subsecretarios que asistan para poder discutir esta norma que creo que es tremendamente importante. Como también, señoras y señores diputados, les sugiero que fijemos fecha para que ustedes nos hagan llegar sugerencias de los invitados que podemos hacer para la discusión de esta norma. ¿Presidente? Yo creo que, discúlpeme, diputada Schneider, un tiempo prudente sería hasta el día jueves, de tal manera de que aquellos que invitemos tengan tiempo para preparar alguna exposición, ¿ya? Este jueves. ¿Habría acuerdo para la diputada Schneider? Sí, muchas gracias, presidente. Pregunta, ¿partiríamos según su propuesta en la próxima sesión con los invitados e invitadas de los parlamentarios? Primero tendrían que exponer el ministerio, los autores del proyecto, como siempre. Perfecto, sí, perfecto. Lo que se ha hecho siempre que ha sido una... Bien, señoras y señores diputados, por haberse cumplido la orden del día, esta sesión se cierra.